No sé si se escucha, creo que sí. Bueno, hoy vamos a realizar un webinar para dar a conocer a la comunidad geodésica de Latinoamérica lo que se hace en los centros de análisis SIRGAS. Vamos a ver las actividades, los productos. La duración del webinar va a ser en torno a 30, 40 minutos y 15 minutos de preguntas que ustedes pueden escribir ahí por el chat sin ningún problema. Bien. Bueno, la actividad está organizada por SIRGAS en conjunto con la Universidad de Santiago de Chile y, como he dicho, el nombre del webinar es Actividades y Productos de los Centros de Análisis SIRGAS. Bueno, en primer lugar me voy a presentar. Yo me llamo José Antonio Tarrío, soy el director del Centro de Procesamiento y Análisis Geodésico de la Universidad de Santiago de Chile. Es un centro geodésico que está asociado a SIRGAS. Paralelamente me desempeño como miembro del grupo de trabajo 131 de marcos de referencia con dependencia del tiempo. En el ámbito de SIRGAS soy responsable de redes sociales, divulgación, y también soy miembro del grupo de trabajo de geodesia, aquí en Chile, del SNIT. Y actualmente, un proyecto relevante que estamos llevando a cabo con el Ministerio de Minería es la realización de la transición del datum clásico que se emplea aquí en Chile a SIRGAS. De hecho, esta es una fotografía de esas mediciones que hicimos en la cordillera de los Andes, en este caso a casi 5.300 metros. Bien, los contenidos de la presentación van a ser los siguientes. Primero, vamos a explicar qué es SIRGAS, un contexto histórico, desde el inicio hasta el día de hoy, información general sobre SIRGAS, cómo se organiza internamente, el sistema de referencia, los centros de datos, cómo contribuyen a generar información, las realizaciones que han existido y la red de referencia que da soporte actualmente en Latinoamérica, Sudamérica, SIRGAS. Bien, una vez hecho eso, vamos a hablar de los centros SIRGAS, centros de procesamiento, centros de combinación, y tenemos la ventaja en SIRGAS de tener un centro de análisis regional IGS, que en este caso está en el DGFI. Vamos a hablar también de él. Y por último, una vez hecho todo esto, vamos a ver los productos que ponemos a disposición de la comunidad cartográfica, geodésica, científica dentro de SIRGAS. Bien, ¿qué es SIRGAS? Bueno, SIRGAS es una organización sin ánimo de lucro que está basada, he puesto aquí organizaciones científicas, agencias nacionales. Al final SIRGAS lo componen personas, una gran cantidad de personas, que esas personas trabajan en ciertos organismos. Se establece en el año 93 y el propósito inicial de SIRGAS era reemplazar todos los datums clásicos que tenían los determinados países para hacer un sistema de referencia geocéntrico unificado para toda la región, que se llamó SIRGAS, que es el acrónimo de Sistema de Referencia Geocéntrico para las Américas. Eso fue en el año, como digo, 93. Esta es una foto inicial de SIRGAS y esta es la foto actual del último simposio de 2019 que se realizó en la ciudad de Río de Janeiro. Como ven, el aumento de colegas es grande. Bien, en el año 98, SIRGAS, aparte de enfocarse en el marco de referencia geocéntrico, se encarga también de la determinación de un sistema de referencia vertical para toda la región asociado al campo de gravedad terrestre. Bueno, eso lo que hace es que actualmente el objetivo principal que tenemos en SIRGAS es promover el crecimiento, desarrollo, sustentabilidad y uso de un marco de referencia global, preciso, para toda la región. Bien, ¿qué es SIRGAS? Continuando con la siguiente lámina, es importante indicar actualmente las Naciones Unidas ha visto la relevancia que tiene la geodesia.
en un marco global para un desarrollo sustentable de todas las naciones. La geodesia ahora mismo adquiere protagonismo en el desarrollo sustentable a nivel mundial y sobre todo para el cambio climático. Y uno de los mayores ejemplos es la resolución de Naciones Unidas del 26 de febrero, que establece esos lineamientos para la generación de un marco geodésico de referencia global. Voy a abrir aquí este enlace de las Naciones Unidas. Me parece bastante interesante porque deja de manifiesto todo lo que he indicado, pero me gustaría mostrar la hoja de ruta, sobre todo. Bueno, este es Zuel Al-Tamimi, es la persona encargada de calcular, junto con su equipo, obviamente, y la contribución de las regiones, el ITRF. Y bueno, esto es lo que quería mostrar. ¿Hacia dónde va el marco de referencia global? Bueno, hacia un desarrollo sustentable de las naciones del mundo, pero con una importancia clara en lo que se hace en geodesia, pero ya no solo aplicado a un nivel científico, sino más a un nivel de decisiones políticas y hasta incluso me atrevería a decir social. Adquiere una relevancia importante la geodesia. Bien, esa resolución de las Naciones Unidas ha hecho que cada continente tenga un apartado importante en la gestión de la información espacial. En este caso, en las Américas sería ONGIN, y las capas cartográficas y de los sistemas de información geográfica, las directrices que está marcando en este caso ONGIN Américas, que depende de ONGIN, es el empleo de sirgas para sus tomas de decisiones en base a la georreferenciación. Bien, me gustaría también aportar esta frase que indica aquí Erik Solheim, que es el director ejecutivo del Programa de Medio Ambiente de las Naciones Unidas. Un marco de referencia global es clave si se desea poder comparar datos de todos los continentes y para potenciar científicos de todas partes del mundo, para dar realmente información, para hacer un planeta mejor. Bueno, aquí se ve claramente la importancia que está tomando la geodesia. Puse aquí también una imagen, que es esta que vemos aquí. Este es el observatorio que existe, un observatorio geodésico fundamental, que está en La Plata, en Argentina. Es el observatorio AGO, dependiente de la BKG, y que anteriormente estaba de manera transportable en Chile, ahora mismo está de forma definitiva en Argentina, y las técnicas que emplean en AGO para contribuir a un marco global serían VLBI, GNSS, SLR, también hay gravímetros, lo que pasa es que no aparecen en la foto, y la estación GNSS es una estación importante porque además está incluida en Sirgas, y también el observatorio como tal tiene muchísima importancia porque es uno de los pocos observatorios que existen en el hemisferio sur, y la relación con Sirgas siempre ha sido y es obviamente muy fluida. Entonces aquí vemos la importancia que está empezando a tomar, como digo, la geodesia. No estamos hablando ya solo de personas que hacen cálculos milimétricos. Eso llega a la población en base a estas nuevas resoluciones. La georreferenciación está empezando a tomar mucha relevancia para desarrollo sustentable y cambio climático. Bien, ¿cómo nos organizamos? ¿Cómo se organiza Sirgas? Bueno, como decía al principio, Sirgas se compone de personas y hay los asuntos administrativos, los coordina el comité ejecutivo, que depende de un consejo directivo, y las políticas y recomendaciones oficiales las emite el consejo directivo. Bueno, las actividades científicas y técnicas las coordinan los grupos de trabajo. Hay 3 grupos de trabajo: sistema Sirgas a nivel nacional, que sería el grupo 2, sistema de referencia, grupo 1, y Datum Vertical, grupo 3. Ahora voy a entrar a
presentar o a indicar cada una de las personas. Me tomé la libertad de tomar esta imagen. Aquí se ve la organización inicial de Sirgas y cómo ha cambiado actualmente. Se ve que hay una evolución importante en el número de personas y en las decisiones y procesamientos que se hacen. Bien, voy a entrar aquí en el comité ejecutivo. Los enlaces que estoy mostrando son la página web de Sirgas, que está alojada en el DGFI, la encargada de este mantenimiento de la página es Laura Sánchez, con la contribución que hacen todos los miembros. Bueno, el comité ejecutivo lo preside Sonia Alves de Brasil, el vicepresidente es Diego Piñón del Instituto Geográfico Nacional de Argentina, Víctor Cioce es el jefe del Grupo 1 de Sistema de Referencia y Gabriel Guimaraes del Grupo 3 de Datum Vertical. El Grupo 2 ahora mismo tiene asignada una persona encargada. Bien, consejo directivo. Hay un representante tanto de la IAG como del IPGH. En el caso de la IAG es el profesor Dreves, en el caso del IPGH Héctor Rovira. Y después hay un representante nacional de cada uno de los países. Bien, el Consejo Científico lo preside Claudio Brini de Ago, Germán Dreves, Victoria Macker, Laura Sánchez y Luis Paulo Souto de Brasil. Bien, esta es, como digo, un poco la estructura que maneja o cómo funciona internamente Sirgas, donde la contribución de esos organismos cartográficos, geodésicos, universidades, como en nuestro caso, en base a las personas que ahí trabajan, hace que Sirgas esté a día de hoy muy bien posicionado geodésicamente a nivel internacional. Bien, ¿qué es el sistema de referencia? Bueno, Sirgas, como decía anteriormente, es un sistema de referencia geocéntrico cuya definición es igual al ITRS y su materialización se hace en una época específica de referencia. Bueno, esa época, esos datos se van midiendo semana a semana y eso hace posible que tengamos también un modelo de velocidades que cubre el continente, modelo VEMOS, y las velocidades individuales de cada una de las estaciones. A nivel superior estaría el ITRF y a nivel la densificación del ITRF, en este caso en América Latina y el Caribe, sería Sirgas. Actualmente Sirgas e ITRF son compatibles a nivel centimétrico y Sirgas, a su vez, provee el esqueleto para una densificación nacional de cada uno de los países. Estos cálculos se hacen en coordenadas geocéntricas tridimensionales y para pasarlo a coordenadas geodésicas se hace una conversión con el elipsoide GRS 80. Bueno, las actividades para realización y mantenimiento las coordina el Grupo 1, Sistema de Referencia, y las actividades para densificar y aprovechar, emplear Sirgas a nivel nacional son coordinadas por el Grupo 2. Bien, aquí muestro una pirámide geodésica internacional enfocada en los marcos de referencia en la parte de geometría. La Unión Astronómica Internacional, junto con la Unión Internacional de Geodesia y Geofísica, generan un servicio que se llama IERS, servicio que junto con el IERS, hay otros servicios de la IAG, dependen de la IAG, y la Unión Astronómica está más enfocada en datos celestes y la Unión Geofísica y Geodésica se enfoca más en datos terrestres, pero todo ello coordinado con las recomendaciones de los servicios del IERS. Bien, eso al final lo que hace es medir la Tierra
en base a técnicas. En el caso celeste, la técnica fundamental es VLBI. En el caso terrestre hay 4, VLBI, láser, DORIS y GNSS, y su unión se hace mediante lo que se denomina un local tie. Estas son las técnicas que contribuyen al cálculo del ITRF, y si nos centramos exclusivamente en GNSS, actualmente el marco es IGB 14, en el caso celeste ICRF 3. Y la forma de comunicar o de interactuar entre ellos se hace mediante los parámetros de orientación. Bueno, esto es a nivel global, es decir, se tiene en cuenta toda la Tierra. Y después, en cada una de las placas tectónicas existe una densificación del ITRF. En el caso de Europa es EUREF, en el caso de África AFREF, en el caso de Asia-Pacífico, la parte australiana APREF, en Norteamérica NAREF, en la corteza antártica SCAR, y para la parte centro y sudamericana sería SIRGAS. Bueno, SIRGAS pertenece a la Comisión 1 de Marcos de Referencia de la IAG, de ahí que haya un representante de la IAG en SIRGAS, y como decíamos anteriormente, se encarga de densificar el marco de referencia para la zona sur y centroamericana a través de la Comisión 1B. Y también es grupo de trabajo de la Comisión de Cartografía del IPGH. Esto a nivel continental. Y para poder realizar eso, existen centros de procesamiento. En este caso tenemos el del IGS, el Centro Regional del IGS adscrito a SIRGAS. Y hay 2 centros de combinación. Uno en el DGFI, que a su vez es centro de combinación, y centro IGS, y otro de combinación en el IBG. Y ya a nivel más regional, internamente, hay los centros de procesamiento en los países actualmente que tienen un centro, que sería Ecuador, Brasil, Colombia, el Instituto Geográfico Militar de Chile, el Instituto Geográfico Nacional de Argentina, el INEGI en México, el Instituto Geográfico Militar en Uruguay, el DGFI en Alemania y en este caso la Universidad de Santiago, a la que yo pertenezco. Y paralelamente hay 2 centros de atmósfera, uno en CIMA y otro en la Universidad de La Plata. Este CIMA está en Mendoza y este en La Plata, que funcionó del 2003 al 2015. Esta sería como la estructura a nivel internacional de SIRGAS. Un aspecto importante es que cada una de estas técnicas contribuye a definir alguno de los 7 parámetros que se necesitan para la ubicación de la Tierra en el espacio. Pero nos centraremos en la técnica GNSS, que es la que se emplea actualmente en SIRGAS, pero se está viendo también que se empleen técnicas otras como puede ser SLR. Bien, lo anterior era para un sistema de referencia geométrico, pero en SIRGAS también se estudia o se trabaja con la definición de un sistema de referencia vertical. Bueno, los datos clásicos en América Latina se refieren a diferentes mareógrafos. Aquí tengo una imagen que he rescatado de un artículo de Laura Sánchez y Michael Sideris, donde se ve la diferencia o la ubicación de los mareógrafos que definen el sistema de referencia, materializan el sistema de referencia vertical, y aquí se ven las diferencias a un geopotencial global, que en este caso sería este valor calculado también por Laura Sánchez. Bien, esas diferencias entre cada uno de los mareógrafos lo que hace es que haya una heterogeneidad. Hay discrepancias entre los países vecinos para conectar su sistema vertical, lo mismo que pasaba planimétricamente. Bueno, entonces el nuevo sistema de referencia para SIRGAS debe ser unificado a un nivel de referencia global geopotencial 0, realizado con alturas físicas, es decir, combinando mediciones de nivelación con mediciones de gravedad,
idealmente conectado al marco de referencia, es decir, estos mareógrafos que tengan cerca una estación GNSS de Sirgas y estar conectada, y sobre todo tener en cuenta la variable tiempo. La variable tiempo nos va a permitir ver cómo el marco vertical se va modificando. Bueno, entonces, para ello, la recomendación oficial de Sirgas acerca de las alturas es emplear alturas normales. Sin embargo, como algunos países tienen alturas ortométricas, lo que se va a tomar como referencia son cantidades de geopotencia. Entonces, el sistema vertical debería tener una conexión a Sirgas, puntos X y Z, y la componente de geopotencial. Bueno, que son, esas directrices son básicamente las mismas que ahora mismo el IHRS para materializar el IHRF está tomando. Tengo aquí un enlace que voy a mostrar, que es un servicio de la IAG también, que me parece interesante. Aquí están albergados los modelos globales de la Tierra. Entonces ahora con el IHRF se está viendo que el modelo a emplear sea el EGM 2020. Entonces ese tipo de, esa información, vamos a verla aquí en modelos, modelos estáticos, aparece aquí guardada en un repositorio donde se puede descargar la información. Y apoyando lo que decía anteriormente, si me voy a GNSS Leveling, ahí se ve la diferencia de las alturas en base a la diferencia de las alturas niveladas hacia los modelos globales de geopotencial. Y uno de los estudios, o quien más ha contribuido a estos estudios en la zona, con un estrecho vínculo con Sirgas, ha sido el profesor Bliscoe de Brasil, y bueno, ahí se han hecho ciertos cálculos para ver la diferencia a los modelos ceros, en base a los modelos con geopotencial cero, en base a datos GNSS. Sirgas ha contribuido ahí también con mediciones de marco enlazadas a datos de nivelación y de gravedad, que en este caso en Brasil, como decía, son a partir de trabajos del profesor Bliscoe. Bien. Bien, aquí tengo un resumen de las realizaciones, de todas las realizaciones que venimos hablando en Sirgas. Hay tres, hay dos pasivas, Sirgas 95 y Sirgas 2000, y hay una activa, continua, que es la realización Sirgas-Com. En Sirgas 95 era una red pasiva de 58 estaciones, están aquí ubicadas, que se hizo una campaña en el año 95 con 10 días de observación. En el año 2000 se amplió a 184 estaciones, aquí ya está incluida Estados Unidos también y Canadá, con 184 estaciones, también medidas en 10 días. Estaban referidas Sirgas 2000 al ITRF 2000 y Sirgas 95 al ITRF 14. Sirgas-Com se ha ido refiriendo a varios de los cálculos del ITRF y que se han ido calculando sobre todo con los productos generados por las diferentes repros del IGS, actualmente la IG2, y la última solución multianual, que es esta que está aquí, es la SIR 17P01. Estos cálculos de las estaciones Sirgas-Com se hacen semanalmente, lo que permite hacer un análisis semanal para hacer una solución anual y así calcular modelos de velocidades. El último es el 2017 y cubre un periodo de aproximadamente 3 años, y este es el número de estaciones que se ha empleado para calcular cada uno de estos modelos de velocidades. Bien, la imagen anterior la resumo aquí en un pequeño diagrama conceptual.
Estas serían las realizaciones pasivas. Es una foto de la realidad en el año 95 y en el año 2000. Y la forma de interactuar o de ir de una a otra, de transformar, es con los parámetros del ITRF. Aquí hago esta imagen porque al final las realizaciones 95 y 2000 son, como digo, una foto. Y después tenemos la realización continua, SIRGASCON, que hace el cálculo semanalmente, y el apilamiento, el staking, de las soluciones permite hacer un cálculo multianual en base a estaciones GNSS. Esto sería una foto de la realidad y esto es una grabación de la realidad semana a semana. Aquí están los diferentes cálculos de SIRGAS con sus diferentes modelos de velocidad. Bien, realizar trabajos con GNSS no implica directamente trabajar en 4 dimensiones. Como vemos, la variable tiempo es muy importante. De ahí que la monumentación, que nos va a dar estabilidad al dato, a la estación para calcular el dato, también es muy importante. Actualmente se está trabajando con estaciones activas. Estas estaciones pasivas se usaron en su día, también contribuyen en cierto modo al cálculo, no en SIRGAS actualmente, pues solo se utilizan estaciones activas, pero tienen que tener una cierta monumentación. No se pueden incluir estaciones en SIRGAS con esta monumentación. Esto obviamente es un caso más drástico, pero obviamente no se pueden incluir. Y aquí abajo tenemos la guía por si alguien quiere incluir estaciones en SIRGAS. Bien, la red de referencia tiene una cobertura continental, que sería la red SIRGAS-C, y una cobertura nacional, que sería la red SIRGAS-N. Actualmente hay 26 países miembros y 15 han adoptado SIRGAS. Si hay alguien de Paraguay por ahí, le hago el llamado para que se incluya también en SIRGAS, porque actualmente su sistema de referencia no es SIRGAS. Bien, lo anterior no sería realizable sin los centros de datos. ¿Qué son los centros de datos? Bueno, los centros de datos son las personas, organismos que proveen información a SIRGAS. En la página web de SIRGAS o en SIRGAS no va a existir archivos RINES, solo soluciones, y esos cálculos son posibles gracias a los centros operadores, responsables de instalación y adecuado funcionamiento, los centros nacionales y los centros regionales de datos. Voy a abrir aquí el enlace. Aquí estarían todos los centros nacionales que generalmente coinciden con organismos o institutos cartográficos y los centros operadores que proveen con alguna estación o varias. Eso hace que actualmente SIRGAS tenga 400 estaciones aproximadamente, y digo aproximadamente porque se van añadiendo algunas serie de comis, etcétera, etcétera, y 67 que pertenecen al IGS, que es la escala geodésicamente o el peldaño geodésicamente más alto para los datos GNSS de geodesia. Bien. ¿Cómo se hace el cálculo? ¿Qué técnica empleamos en SIRGAS para calcular el marco de referencia? Bueno, el sistema, puse aquí 2 definiciones de sistema de referencia y marco. El sistema son como la definición teórica que nos hace llevar o hacer un cálculo en un marco. Es decir, el sistema nos da el origen, se define un origen, que es el geocentro de la Tierra, la orientación viene dada por el eje Z y la escala sería la velocidad de la luz. Pero esto que tenemos de manera teórica se debe materializar, realizar, que es lo que se denomina el marco de referencia. Eso se hace en SIRGAS con GNSS, con posicionamiento GNSS, técnica estático relativo. Empleamos portadora de fase y código y la solución es en postproceso. ¿Y cómo se hace? Bueno, buscamos la determinación de las coordenadas del receptor estático en base a la posición del satélite y los observables.
la posición del satélite nos lo da los datos de las órbitas y la distancia queda almacenada en el receptor en formato de archivo RINES o RAIDES. Ahora mismo en versión 2, pero en breve será pasado a versión 3. Y no me voy a meter en ello, es la fórmula de cálculo, y aquí estaría la imagen del procesamiento como tal. Bueno, esta imagen aprovecho, se la robé a Demian Hernán del Instituto Geográfico Nacional de Argentina. Aprovecho para saludarlos. Bien, para poder tener un cálculo al más alto nivel, milimétrico y submilimétrico, se necesita tener los mismos estándares al más alto nivel. Esos estándares los proporciona el IERS y el IGS. Y hay la guía o lo que empleamos para usar esos estándares: tasa de grabación 30 segundos, parámetros a priori las órbitas, correcciones del centro de fase, se usan las absolutas IGS, modelos de carga oceánica y atmósfera globales también, y lo mismo para troposfera. Y la solución se apila en ecuaciones normales y la solución se da en un archivo final SINEX. Bien, aquí muestro una imagen global, diagrama de flujo de las etapas del procesamiento. Lo primero que debemos hacer es crear la campaña. Se descargan datos y metadatos, se preprocesa, es decir, se actualiza la órbita, se actualiza la época, se concatena la órbita, se preparan los archivos celestes y se verifica que lo que viene en el RINES está correcto. Y a partir de ahí se hace la solución a simples diferencias dobles y se procesa con un resultado pilado en ecuaciones normales para combinar finalmente los 7 días que se emplean en un único día. Y por último, se hace un análisis, verifican los resultados y los estadísticos que están fuera de tolerancia. Una vez que está todo correcto, se envían los datos a los centros de combinación o IGS y se difunde al ciudadano. Bien, la descarga de el conjunto de esta descarga, hace unas semanas hicimos un webinar aquí en el centro de la universidad, se puede ver en este enlace, no me voy a meter ahora en él, pero lo dejo ahí en la presentación. Y la información que vamos descargando sería toda esta que aparece aquí representada. Bien, centros de procesamiento. Me voy a meter ahora de lleno en los centros de procesamiento. Estos serían los centros de procesamiento que hay en Sirgas, Ecuador, Brasil, Colombia, IGM de Chile, IGN de Argentina, INEGI en México, IGM de Uruguay, DGFI en Alemania y USC. Los nombro de nuevo porque, como decía, es importante lo que hacen estas personas para contribuir al marco. Y no puedo dejar de lado a los colegas de Costa Rica, que fueron centro del 2013 al 19, y a los colegas de Venezuela del año 10 al 19. Estas son las estaciones que procesa cada centro y el programa que emplean, Bernés o Gamit. Y aquí hice un pequeño dibujo de la compilación de cada una de las soluciones diarias. Bueno, actualmente en Sirgas necesitamos más centros, sobre todo en la zona de Centroamérica. Si colegas centroamericanos quieren adherirse a Sirgas, no hay ningún problema. Se necesita el aval del representante nacional. Nosotros hicimos lo propio, pedimos el aval al Instituto Geográfico Militar de Chile, junto con otros organismos del país, geodésicos, que nos avalaron, y a día de hoy, después de pasar un periodo experimental, somos centro de procesamiento. Bien, esa solución anterior que veíamos, que es esta que está aquí, es una solución que se denomina Minimum Constraint, donde solo conocidos son las órbitas de los satélites y los EOP, hacen que esa solución que vemos aquí, ya
compilada, que está libre en el espacio, se pueda o se fije a puntos jerárquicamente superiores, que serían los puntos del IGS, para tener una solución fija. Lo anterior es para tener precisión relativa, pero cuando queremos llevarla a un marco fijo, en este caso IGS, hay que anclarla, por decirlo de alguna manera, a puntos de control jerárquicamente superiores. Esos son los puntos GPS o las estaciones GPS, GNSS del IGS. Eso se hace en los centros de combinación del IBG y del DGFI en Alemania. En el caso del DGFI, al ser centro de combinación y centro IGS, en base a esta lámina, hace los respectivos análisis y da una solución fija continental, al igual que el IBG, y aparte da una solución semilibre para contribuir al poliedro global IGS. Eso lo vamos a ver aquí. Son las estaciones que usarían tanto IBG como DGFI para fijar todas las soluciones que le dan los centros de combinación, y ahí se hace una solución fija, que es la que vamos a ver ahora en la página web, y una solución libre, que esa es la que envía el centro regional del IGS, que está en Alemania, cuya responsable es Laura Sánchez, para contribuir al poliedro global. ¿Y qué solución se da? Un archivo de reporte, una solución loosely constrained, que sería la solución semilibre, una solución fija y una combinación de las soluciones individuales. Estas son las estaciones que fijarían el marco SIRGAS, que cubre la cuarta parte del mundo. Bien, por último, vamos a ver los productos. Hay 3 productos fundamentalmente en lo que tiene que ver con sistemas de referencia. Voy a ir entrando en cada uno de ellos. Bien, hay coordenadas semanales que están albergadas en esta ubicación en formato libre, semilibre, perdón, y en formato fijo. Están los últimos 3 o 4 semanas calculadas por el IBG con su reporte, el IGS con su reporte. Estas soluciones son fijas de todas las estaciones SIRGAS. Y si abro un archivo, por ejemplo este del IBG, voy a descargarlo, es un archivo de texto plano, y ahí están las coordenadas geocéntricas de cada una de las estaciones. Y aparece aquí una nomenclatura. Esto significa que el punto es fijo y esto significa que el punto ha sido calculado de forma libre, es decir, W es el punto fiducial y A el punto que se calcula en base a la contribución de todos los centros. Y dentro del servidor de SIRGAS tenemos cada una de las soluciones. Voy a entrar, por ejemplo, no sé, en esta 1838, de las soluciones semilibres más las soluciones que veíamos anteriormente, que aparecen aquí también. Estas soluciones semilibres las puede usar cualquiera para hacer una combinación también interna y densificar su red a nivel nacional. Estas que están aquí son semilibres y estas ya son fijas y no aparecen aquí, pero también se disponen las soluciones que da el DGFI como centro IGS, que de la misma manera que están aquí fijas, él las envía al IGS semilibres para contribuir al poliedro global. Ahí vemos la importancia clara de todos estos datos para la región. Bien, tenemos también soluciones multianuales. Voy a entrar aquí. Las soluciones multianuales son las que se han ido calculando en base al apilamiento, staking, la compilación de esas soluciones semanales y permiten calcular velocidad. Están en el servidor. Voy a entrar también en la última parte del servidor. Ahí aparecen esas soluciones multianuales.
estarían aquí. Voy a irme, por ejemplo, a la solución SIR 17. Aquí estaría el modelo VEMOS y aquí estarían las soluciones multianuales con sus coordenadas. Por ejemplo, si entro aquí, esas son las coordenadas con su desviación, época de referencia, marco, las velocidades de las estaciones, velocidad, desviación, marco, y aquí aparece de cuándo a cuándo se ha calculado. Con modelos o con cálculos como este de velocidades, eso permite llevar a cabo un modelo de velocidades. En este caso, el modelo de velocidades para sirgas se denomina VEMOS. Voy a entrar aquí. Modelo VEMOS. Y ahí estaría la información. Y el modelo como tal está en el FTP de sirgas. Voy a volver a él. Al final del todo, tendríamos el modelo de velocidades, vemos, 2017 en este caso, donde estarían ahí las velocidades referidas a una placa, a otra, a sudamericana o centroamericana, y referidas al IGS 14. Bien. Bueno, esta ha sido la presentación que teníamos preparada para hoy y ahora voy a entrar aquí para ver las preguntas que han ido haciendo ustedes. Bien, veamos. Diego pregunta, ¿el procesado de la red sirgas se hace en tiempo real o con alguna temporalidad? No, el procesado de sirgas se hace semanalmente. Más, ¿existe algún manual de referencia para el uso de software recomendados por el procesamiento? No, no existe, bueno, está el propio manual de los programas, pero lo que se exige única y exclusivamente en sirgas es que cumpla con los estándares IGS e IERS, que en este caso Gamit, Gamit GlobeK, Bernese, Gipsy, esos programas lo emplean, pero queda a discreción de cada centro qué software usar. Alejandro Soto indica, sería muy bueno mencionarse en el enlace modelo flotante IGS, no sé a qué se refiere aquí con enlace flotante, supongo, ¿por qué se usan esas estaciones IGS? Bueno, la justificación de por qué se emplean estas estaciones es para que cubran el área a la cual se quieren fijar las soluciones semilibres, que la estación tenga una serie temporal larga y que sea lo más estable posible. Por ejemplo, en este caso, en Chile hay pocas estaciones usadas, hay más estaciones del IGS por un tema obvio de terremotos. Bien, Luis pregunta, ¿por qué el Servicio Geológico Nacional de Colombia no es compatible con sirgas? ¿Existen las correcciones que exige el IGAC? Bueno, como decíamos inicialmente, sirgas se queda a un nivel supranacional. Él da cobertura a nivel continental y después internamente cada país emplea la densificación de sirgas que más le convenga. Entonces ahí no me atrevería a decir qué sucede. En el caso de Venezuela, donde carece de estaciones activas y mediciones pasivas, ¿cuál sería la incertidumbre de VEMOS 17? Bueno, VEMOS tiene una precisión nominal milimétrica, salvo en Chile por temas de terremotos, que tiene una precisión mayor, pero una precisión menor, obviamente, a nivel centimétrico. Generalmente vemos en su conjunto a nivel milimétrico y para algunas zonas, de hecho aparece indicado en el artículo que avala el cálculo de VEMOS, está a nivel centimétrico. Pero
no debería extrapolarse. Obviamente cada uno puede hacer lo que quiera, pero vemos está calculado para usar entre 14 y 17. ¿Cuáles serían los retos más grandes a la hora de diseñar y unificar un sistema de referencia vertical? Bueno, los retos, las mediciones de gravedad son caras, entonces ese podría ser un reto. Y después, además, las nivelaciones también. Pero, quería mostrar aquí una imagen. Es importante tener claro lo que está pasando ahora mismo. A nivel de marco de referencia ya hay algo homogéneo, pero a nivel de marco de referencia vertical no. Entonces eso sería ideal establecerlo. Y las pautas internacionales, al igual que en su día con el ITRS, actualmente con la resolución 1 de la IAG con el IHRS, van en esa dirección. Bien, ¿cuántos puntos fiduciales usan los centros de procesamiento y cómo seleccionar esto? No, los centros de procesamiento no usamos puntos fiduciales porque las soluciones son semilibres, es decir, están ancladas nada más a las órbitas y a los parámetros de orientación. ¿Conoces qué centros de procesamiento utilizan GLAMIT, GlobeK y cómo los resultados con respecto a Bernés? Sí, los centros que utilizan GAMIT son Argentina, INEGI, que está aquí. Argentina e INEGI utilizan GAMIT, GlobeK y los demás utilizamos Bernés. Los resultados son sensiblemente similares, pero cuando se hace la combinación hay que ponderar de forma diferente los resultados de GAMIT. Bien, ¿existe algún programa ejecutable donde pueda ejecutar los modelos? Vemos, no, en la versión 2009-15 creo recordar sí había un programa, en la 17 no, pero bueno, son fácilmente interpolables en algún software tipo MATLAB, R, etcétera, etcétera. Más preguntas. ¿Existe apoyo para el caso de adquisición de software para las universidades que deseen convertirse en centro de procesamiento experimental? No, no existe apoyo por parte de SIRGAS porque, como indicábamos al principio, SIRGAS es una organización sin ánimo de lucro. Eso quizás, a lo mejor ayudar a alguna universidad sería bueno, pero perdería ya el foco que indicábamos inicialmente. El afán de SIRGAS tiene ánimo de lucro, con lo cual lamentablemente no existe ayuda para eso. ¿Por qué solo destinar 2 programas de procesamiento? SIRGAS no establece directrices para qué software de procesamiento usar, eso queda a discreción de cada centro, como indicaba anteriormente, pero lo que sí, el programa que se emplee debe cumplir los requerimientos o del IRS, bueno, no O, IRS e IGS, debe cumplir ambos, y actualmente tanto Bernés como GAMIT, GlobeK son los programas que tienen esos requerimientos, además de otros como puede ser Gipsy o Panda, en el caso es un software chino que también cubriría esos requerimientos, pero no hay lineamientos o directrices por parte de SIRGAS, solo que cumpla estándares IRS e IGS. Vemos 2020, bueno, vemos 2020, ahí creo que Laura está por ahí, ella debe ampliar un poco esa información. De todas maneras, la directriz internacional actualmente es pasar de emplear modelos lineales, como puede ser, vemos, a modelos no lineales, pero no sé si actualmente hay en vistas, vemos 2020. ITRF 2020, sí, ITRF 2020, yo pude hablar con Zoe Altamimi en el último congreso GGRF y en base a la pandemia probablemente hayan cambiado los plazos, pero la idea es que saliera este año o el siguiente. ¿Cómo migrar al ITRF? ¿Algún lineamiento? No, en SIRGAS actualmente trabajamos con IGS 14, que es
está alineado con ITRF14 e internamente, como Sirgas se ha ido densificando en base a los ITRFs, para migrar de uno a otro sería con las transformaciones del ITRF. ¿Existen planes para integrar datos VLBI, DORIS y gravedad a Sirgas? VLBI no. Sé que los calculan, por ejemplo, el Instituto Geográfico Nacional de Argentina está calculando datos de AGO. DORIS tampoco, pero sí SLR. Está en vista, de hecho ya se ha hecho algún taller para usar datos o calcular datos SLR al interior de Sirgas. En términos prácticos, es decir, en centímetros, ¿cuál es la diferencia entre los datos observados en los diferentes mareógrafos? Sí, esa información está aquí. Este artículo de Michael Sideris y Laura Sánchez, la diferencia es esta que vemos aquí. Está en el orden centimétrico, pero puede llegar a mayor, hasta 2 metros. ¿Podría repetir el nombre del artículo? Sí, el artículo es este. Unificación vertical para el sistema de referencia internacional de alturas, y este es el enlace, será enviada la presentación. ¿Por qué medio podemos enterarnos de simposios o capacitaciones? No, por las redes sociales o Sirgas Mail, por ahí vamos a estar informando sobre la charla. ¿Habrá certificación de asistencia de la charla? No, lamentablemente no habíamos pensado en eso, porque al ser un webinar también se escapa un poco del foco. ¿Algún software libre científico para procesamiento de datos GNSS? Sí, los que indicaba antes. Gamit es libre, Gipsy es libre también. Hay que solicitar un documento a JPL o NASA, no recuerdo. Y tanto Gamit, GlobK como Gipsy son software abiertos. Bien, no hay más preguntas. Entonces, quedaría hasta ahí el webinar. Gracias a todos por asistir y nada más. Bueno, muchas gracias a todos. Un abrazo.